Buenas noches, mi nombre es Evan Eduardo Delgado Rojas, mi matrícula es 739860 y voy a estar explicando el tema de las NIAs. Las NIAs son estándares establecidos por la Federación Internacional de Contadores con el objetivo de promover un marco global consistente para la realización de auditorías de estados financieros. Estas normas están diseñadas para mejorar tanto la calidad y uniformidad de la auditoría en todo el mundo. A través de estos se han clasificado en diferentes NIAs donde están segmentadas ya que cada una nos explica una cosa. La NIA número 100 nos dice que el entendimiento del control interno, nos dice que el auditor debe obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría efectivos. Nos dice que la evaluación del riesgo de control interno, esto nos dice que el auditor debe evaluar el riesgo de que el control interno no sea efectivo en la prevención o detección de errores materiales en los estados financieros. Y la respuesta de control interno, según las evaluaciones de riesgo, el auditor debe determinar la naturaleza, el momento y la extensión de los procedimientos de auditoría. Y por último, en esta NIA se habla de la documentación. El auditor debe documentar su evaluación del control interno y la base para la determinación de la respuesta de riesgo. En la NIA número 200 se habla sobre objetivos globales del auditor, donde esta NIA nos dice que la norma establece los objetivos del auditor, que incluyen obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de errores materiales y emitir un informe de auditoría que sea apropiado en las circunstancias. Nos dice que para planificar la auditoría, la NIA destaca la importancia de la planificación adecuada de la auditoría, que implica la comprensión de la entidad y su entorno, la evaluación de riesgo de error material y el diseño de procedimiento de auditoría apropiado en respuesta a ese riesgo. También nos habla de la realización de la auditoría de acuerdo con la NIA. El auditor debe llevar a cabo la auditoría conforme con esta NIA, lo que implica juicio profesional y ejercer diligencia debido a lo largo del proceso de auditoría. Por último, en la documentación se establecen requisitos para que la documentación de la planificación, naturaleza y alcance y el momento del procedimiento realizado, así como la evidencia obtenida y las conclusiones alcanzadas. En la A300 nos habla de comprensión de la unidad de la entidad y su entorno, donde nos dice que el auditor debe obtener una comprensión de la entidad y su entorno, incluidos los controles internos relevantes para identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados financieros. Nos habla de la evaluación de riesgo y respuesta al riesgo, donde la NIA 300 destaca la importancia de evaluar el riesgo de un error material y diseñar respuestas adecuadas a ese riesgo. Esto implica la determinación de la naturaleza, el alcance y el momento de los procedimientos de auditoría. Nos habla de la materialidad y la planificación de la auditoría, donde la NIA aborda la consideración de la materialidad en la planificación, destacando la importancia de establecer umbrales para la auditoría en su conjunto y para componentes individuales. Y en la documentación nos habla que el auditor debe planificar incluyendo la base para evaluar los riesgos y designación de recursos. La NIA 400 nos habla que es responsabilidad del auditor respecto al fraude, donde nos dice que la norma establece que la responsabilidad del auditor tiene que ser con la auditoría con un enfoque adecuado al riesgo de fraude. También el entendimiento del riesgo de fraude nos dice que el auditor debe tener un entendimiento del riesgo a través de evaluaciones de factores como características de la entidad y su entorno, la presión por cometer fraude y las oportunidades para hacerlo. Y el proceso para evaluar el riesgo de fraude nos dice que la NIA lleva al auditor en la determinación de respuestas específicas al riesgo de fraude identificado, incluyendo la evaluación de la evidencia de auditoría relacionada con el fraude. Y para la comunicación del fraude, la norma debe abordar responsabilidad del auditor, la comunicar el fraude tanto al equipo de dirección como de la entidad, con en ciertos casos a partes externas que se vean incluidas. La NIA 500 nos muestra la naturaleza, alcance y momento de procedimientos de la auditoría, donde el auditor
debe diseñar y realizar procedimientos de auditoría apropiados para obtener evidencia suficiente y adecuada considerando la naturaleza, el alcance y el momento de estos procedimientos. Nos habla de la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia, de modo que el auditor debe evaluar si la evidencia de la auditoría obtenida es suficiente y adecuada para respaldar sus conclusiones sobre los estados financieros. Nos dicen que las fuentes de evidencia de la auditoría, la NIA 500 aborda diversas fuentes de evidencia de auditoría, incluyendo la evidencia obtenida de procedimientos de auditoría sustantivos y de control, así como la evidencia obtenida de fuentes externas. Y en la documentación nos habla que la evidencia de la auditoría, el auditor debe documentar la naturaleza, el alcance y los resultados del procedimiento de auditoría, así como conclusión general derivada de la evidencia obtenida. En la NIA 600 coordina el grupo de la nos habla sobre la coordinación de la auditoría del grupo, donde las normas establecen la responsabilidad del auditor del grupo para coordinar la auditoría de los estados financieros del grupo, incluyendo la comunicación con los auditores de componentes. Nos habla del trabajo de los auditores de componentes, donde deben llevar a cabo auditorías en sus respectivas entidades y proporcionar al auditor del grupo la información necesaria para la auditoría del grupo. La evaluación del trabajo de los auditores de componentes. El auditor del grupo debe evaluar la competencia, la objetividad y la calidad de trabajo de los auditores de componentes y determinar si puede depender de ese trabajo. Y en la documentación se establecen requisitos para la documentación, la planificación y el alcance de la auditoría del grupo, así como la naturaleza, el alcance y los resultados de trabajo de los auditores de componentes. La NIA 700 nos sale la formación de la opinión del auditor, donde el auditor debe formar una opinión sobre si los estados financieros están presentados razonablemente en todos los aspectos significativos de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Los elementos de información auditoria nos describen los elementos que deben incluirse en la información de auditoría, como el párrafo de opinión, la base para la opinión y otros párrafos explicativos dependiendo de las circunstancias. Las condiciones que requieren una opinión modificada se proporcionaron pautas sobre las condiciones que puede llevar a una opinión modificada en la información de auditoría, como la existencia de limitaciones en el alcance o la existencia de incertidumbres importantes. También informa sobre asuntos legales y reglamentación. Cuando sea necesario, el auditor debe incluir en el informe de auditoría información sobre asuntos legales y reglamentarios. En la NIA 800 nos da la definición del marco de información financiera y propósitos específicos. La norma define que un marco de información financiera de propósito específico, como aquel que sea diseñado para ser adecuado para cumplir los objetivos y necesidades de usuarios específicos. La adecuación del marco de información financiera. El autor evalúa si el marco de información financiera de propósito específico es adecuado para los propósitos de la auditoría y si ha sido aplicado de manera consistente. La adecuación de las revelaciones. El auditor evalúa la adecuación de las revelaciones en los estados financieros considerando la presentación y la divulgación de información requerida por el marco de información financiera de propósitos específicos. Y en el informe de la auditoría se debe abordar la consistencia especial. Las consideraciones especiales realizadas con la auditoría de estados financieros de acuerdo con un marco de información financiera de propósito específico. En la última, la NIA 900, el propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo para realizar estados financieros y sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite en conexión con dicha revisión. El objetivo de una revisión de estados financieros es posible hacer un auditor declarar si, sobre la base del procedimiento que proporcionaron, toda la evidencia que se requerirá en una auditoría.
Y este es el fin de la presentación. Como conclusión puedo decir que estas niñas se encargan de que todas las auditorías, ya sea a grandes niveles o a más pequeños, se puedan realizar de la misma manera, teniendo las mismas ventajas, para que así cualquier auditor tenga las mismas herramientas para cumplir con su trabajo, siendo así que no son pautas que se dejen a la libre expresión, tanto a la libre expresión, sino se marca un camino por el cual se debe de realizar las cosas, de modo que es, en conclusión, yo digo que estas líneas funcionan para que los auditores tengan un reglamento, por así decirlo, que los ayude a hacer de mejor manera esa auditoría.